Mi nombre es Eulicio Rodríguez. Vamos a hablar un poco acerca del lenguaje oral. Pues entendemos que este es un instrumento de comunicación por excelencia que permite la comunicación y la integración de las personas en su grupo respectivo. Por su parte, la adquisición, desarrollo y evolución del lenguaje, tanto oral como escrito, se obtienen luego de haber superado una serie de habilidades, por decirlo de alguna forma, entre ellas pues el conocimiento y control propio del cuerpo, la adquisición del esquema corporal, un adecuado control respiratorio, así como la adquisición de una serie de conductas motrices de base. En esta fase de la comunicación está envuelto un aspecto físico, en cierta forma también un aspecto material, constituido por la voz que hemos de emitir, lo que explica la vital importancia de una buena dicción. Ahora bien, por su parte, la voz depende de que el emisor pueda respirar bien, con el objeto de controlar su tensión nerviosa, disciplinar su voz con respecto a la intensidad y expresión y entonación como tal, así como también graduar los ritmos y pausas que son obligatorios en toda comunicación oral. También podemos recalcar que una buena voz, además de proyectar una imagen favorable del emisor, contribuye a que éste pueda presentar sus palabras en forma más interesante y significativa. El lenguaje oral también tiene unas características muy peculiares, entre las cuales podemos mencionar que se ejecuta en presencia de un destinatario o de varios destinatarios, es más concreto que el lenguaje escrito, está más cerca de alcanzar la satisfacción de lo que se desea o de lo que se necesita. No requiere la intervención de mediadores. También sabemos que históricamente aparece primero el lenguaje oral que el escrito y no tiene limitaciones de tiempo ni de espacio. Ahora vamos a hablar un poco de la estilística oral. Entendemos que es el estilo, ¿verdad?, o la manera propia que cada uno tiene para expresar su pensamiento por medio de la escritura o de la palabra. También podemos decir que la estilística es un campo de la lingüística que estudia el uso artístico o estético del lenguaje. También la estilística, es la manera propia que cada uno tiene para expresar sus pensamientos por medio de la escritura o de la palabra. Una de las cualidades que tiene la estilística, podríamos decir que la claridad, también la coherencia, la sencillez, la naturalidad y la concisión. Ahora vamos a hablar un poco de la importancia del lenguaje oral y específicamente también a la carrera de Derecho, y tenemos que es importante porque es un medio a través del cual el pensamiento puede ser expresado, es su característica principal. Desde el punto de vista jurídico, los abogados adquieren ciertas habilidades oratorias en su formación profesional, desarrollando una inteligencia auditiva, permitiendo una mayor facilidad a la hora del manejo de los conceptos, especialmente aquellos conceptos abstractos, como ocurre en la mayoría de los conceptos y categorías del derecho, por lo que es obvio que el lenguaje que mejor se adapta para el ejercicio de la profesión, ya sea en carácter de juez o abogado de libre ejercicio, es el lenguaje oral, precisamente. En cuanto a la claridad en el lenguaje del abogado, tiene una gran relevancia, pues requiere una ordenación del discurso en la forma de expresar sus ideas, sin enredo, con una precisión, una pulcritud y sin divagaje innecesario, que debilitarían sin lugar a dudas sus afirmaciones
frente a un juez. En tanto a la brevedad, pues es una condición del estilo jurídico y la misma hace pues que el discurso sea simple y que permite presentar pues un sistema coherente de explicaciones que abarque extensamente el dominio de los hechos. La brevedad pues en el lenguaje también requiere precisión por parte de los abogados, la cual es bien recibido por los jueces. Si el abogado pues no puede expresar oralmente lo que defiende, lo poco que pudiera decir carecerá de significado. La efectividad del abogado va a depender o va de acuerdo a la medida en que éste sea capaz de decir lo que realmente quiere expresar. Y la mayoría de los actos procesales, como sabemos, pues deben ejecutarse en presencia de un juzgador, de un juez o los jugadores, y unas partes tales como defensores, contendientes, testigos, peritos, etcétera, donde se debe utilizar el lenguaje oral, sin intermediario, y tiene que ser directamente de persona a persona, de manera inmediata, ¿verdad? Es decir, rápido, y permite asumir pues ciertas responsabilidades por parte de todos los participantes, los cuales se deben someter a un análisis directo e inmediato, todo lo que ellos afirmen o nieguen, también sus pruebas, sus contrapruebas, los peritajes, informes, alegatos, entre otras cosas. Ahora, como requisito para hablar correctamente, en este tipo de casos se recomienda primero estar cómodo mientras se está hablando, esto es tener confianza y estar bien vestido, también estar convencido del tema que se va a tratar, es decir, tener a la mano un resumen de las ideas principales o los puntos principales, también tener confianza en la manera como se desarrolla la exposición, ¿verdad? En ese caso, también hacer citas o frases cortas, célebres, cuando hay algún punto importante, confiar en que el público entienda lo que se desea transmitir y hablar sin nota o el uso de muletillas en este caso. Bueno, eso ha sido todo, muchísimas gracias.